Hola, bienvenidos a todos a una nueva cápsula de matemáticas. Mi nombre es Yasna Valenzuela y soy docente de INACAP La Granja. En esta cápsula hoy veremos, número uno, justificación del producto. Número 2, investigación y fuentes de información. Y por último, responder a las preguntas de investigación, formuladas en la etapa 1. Objetivo. Justificar por qué el producto que eligieron es una solución adecuada para la problemática que plantearon en la etapa anterior. ¿Cómo justificar? Ventajas del producto. Indiquen qué beneficios o mejoras trae el uso del producto propuesto. Por ejemplo, si es más eficiente, económico o sostenible que otras opciones. Segunda opción de cómo justificar. Relación con el contexto. Explica cómo el producto se adapta a las necesidades específicas del entorno o problema que estén abordando. Por ejemplo, si es adecuado para un entorno escolar, comunitario, empresarial. Asegúrate de que cada integrante del equipo demuestre comprensión y dominio en la ejecución del producto para que tenga un pleno apoyo como equipo. Recolección de información. Documentación previa. Revise los documentos e investigaciones que ya realizaron al inicio del proyecto. Número 2. Búsqueda de nuevas fuentes. Deben buscar y seleccionar información adicional para responder a las preguntas de investigación planteadas. Número 3. Tipos de fuentes permitidas. Primera fuente. Fuentes no usuales. Incluyen entrevistas a docentes de la especialidad, expertos del área o empresas del rubro. Fuentes usuales. Libros especializados en su tema o textos matemáticos. Páginas web confiables. Asegúrense de que las fuentes en línea tengan autor, fecha y un enlace verificable. Número 4. Registro de fuentes. Cada respuesta a las preguntas de investigación debe estar respaldada con al menos una fuente de información que valide lo que se está diciendo. Recuerden, estudiantes, que para todo tienen que tener alguna verificación. Continuamos con responder a las preguntas de investigación. Propósito. Cada pregunta debe ser respondida detalladamente para justificar por qué eligieron el producto propuesto. Si no responden correctamente a las preguntas, no cumplirán con el propósito de esta etapa, que se evalúa en el indicador de la rúbrica. Contenido a incluir. Un texto breve que introduzca a cada respuesta. Y además, la respuesta desarrollada y justificada con evidencias de las fuentes recopiladas. Ejemplo, tabla 2, etapa 2, uso de evidencias. Nombre de la propuesta final. Construcción sostenible, optimización de materiales en viviendas sociales para la eficiencia energética en la comuna de La Granja. Justificación. En la comuna de La Granja, la construcción de viviendas sociales enfrenta desafíos debido al uso ineficiente de materiales y altos costos, lo que afecta la viabilidad de los proyectos. Este proyecto busca optimizar los materiales utilizados en la construcción, mejorando la eficiencia energética y reduciendo costos, mediante un software de simulación que evalúa materiales sostenibles en términos de costos, propiedades térmicas y resistencia. La implementación de esta propuesta contribuirá a viviendas más accesibles, sostenibles y eficientes para la comunidad. Pregunta 1. ¿Cómo podemos optimizar el uso de materiales en la construcción de viviendas sociales? Pregunta 2. ¿Qué materiales sostenibles son más adecuados para la construcción de viviendas de bajo costo? Con esto continuamos de forma inmediata con la respuesta a la pregunta 1, pero deben recordar que en el trabajo se solicitan 4 preguntas, por ende son 4 respuestas y 4 fuentes. Ahora continuamos con la respuesta de la pregunta 1.
Podemos optimizar el uso de materiales en la construcción de viviendas sociales seleccionando materiales sostenibles con una buena relación costo-beneficio. Utilizando un software de simulación, evaluamos propiedades térmicas, costos y resistencias para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en la construcción, favoreciendo la viabilidad financiera y energética de las viviendas. Respuesta de la pregunta 2. Algunos materiales sostenibles adecuados para viviendas de bajo costos son bloques de tierra comprimida, ladrillos ecológicos, bambú, madera certificada y concreto reciclado. Estos materiales son más accesibles, mejoran el aislamiento térmico y reducen el impacto ambiental en comparación con los tradicionales. Fuente de información de la pregunta 1, fuente de información de pregunta 2. ¿Ya? Acá se establece una relación y además se comprime más que todo cómo deben utilizar la fuente y de dónde la deben sacar. Se proyecta un ejemplo. Dice, podemos citar estudios y publicaciones sobre la gestión eficiente de recursos en la construcción y el uso de tecnologías. Y acá va nuestro ejemplo. De acuerdo con un estudio realizado por José Gómez, el 2020, publicado en la Revista Internacional de Construcción Sostenible, el uso de tecnologías de simulación en la construcción en proyectos permitió optimizar el uso de materiales, logrando una reducción de costo del 25% y mejorando la eficiencia energética de las viviendas. Ahora continuamos con el ejemplo de bitácora para el registro de trabajo colaborativo. Para esto debemos detallar el tiempo, descripción de la tarea y responsables. Semana 1. Reunión para definir el tema del proyecto, los objetivos y las preguntas claves. Asignación de roles para la investigación de materiales sostenibles y herramientas tecnológicas. Responsable: Juan Pérez, María Rodríguez, Carlos Soto y Ana González. Para este caso, en esta tarea podemos responsabilizar a los 4 integrantes del equipo. No es necesario que en cada semana se ocupe la responsabilidad de todos los integrantes. Eso puede ir variando según el criterio del trabajo que ustedes realicen. Como por ejemplo, en la semana 2, investigación sobre materiales sostenibles para viviendas sociales de bajo costo, recopilación de información sobre propiedades térmicas y resistencia de materiales. Los responsables son Juan Pérez y María Rodríguez. Y semana 3, análisis de las propiedades térmicas de materiales sostenibles usando funciones logarítmicas para evaluar la eficiencia energética, desarrollo de un primer modelo de simulación. Encargado Carlos Soto y Ana González. Acá podemos ver que el ejemplo solo llega hasta la semana 3, pero esto se debe continuar hasta que se dé por finalizado este proyecto. Ahora continuamos con la pauta de cotejo para retroalimentación de etapa 2. La evaluación del estudiante se basará en los siguientes aspectos claves según la pauta indicada. Con esto deben tener mucho cuidado y colocar mucha atención porque bajo estos criterios ustedes van a ser evaluados. Número 1. Cumplimiento de los requisitos del instructivo. Se verificará si los estudiantes cumplen con las indicaciones especificadas en el instructivo para cada parte del proyecto, como el nombre de la propuesta, justificación y las respuestas a las preguntas planteadas. Fue el ejemplo desarrollado continuamente durante toda la etapa 2. Número 2. Respuestas a las preguntas. Se evaluará si las respuestas a las 4 preguntas del proyecto están correctamente formuladas, cubriendo todos los aspectos solicitados por el instructivo. Recuerden que se mencionó que eran 4 preguntas, a pesar de que se mostró un ejemplo de solo 2 preguntas. Número 3. Evidencias de fuentes de información. Los estudiantes deben proporcionar fuentes verificables para las respuestas de las preguntas. Recuerden que durante la etapa 2 se dio a conocer el tipo de fuentes que se solicitan durante el desarrollo del trabajo. Y número 4, criterio. ¿Cumple o no cumple? Cada tarea será evaluada bajo los criterios de cumple o no cumple, según si los estudiantes siguen correctamente las indicaciones del instructivo. Se proporcionará retroalimentación sobre los aspectos que puedan mejorar. Y con esto ya iríamos finalizando nuestra etapa 2. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en otra ocasión.
Recuerda que esta es solo la segunda etapa del proyecto y que nuevamente continuará con la etapa 3.